Bien, estamos de regreso y quiero hablar de un caso que ocurrió hace algunas semanas y que ha tenido un avance dentro del Ministerio Público, pero que lamentablemente no ha tenido el suficiente rebote. La trata de personas, que tiene como principales víctimas a niñas, niños y adolescentes, es una situación muy grave que lamentablemente no está siendo abordada lo suficiente. Y es muy preocupante que no estemos hablando de que los cuerpos de las niñas siguen siendo vistos como mercancía, como objeto de consumo, y que no solamente hay personas que están dispuestas a explotarlos, sino que lo hacen porque hay personas que están dispuestas a consumirlos. Quiero hablar del caso de Edwin Nicolás Villarreal, un hombre que fue detenido por haber abusado de sus dos hijastras cuando ellas tenían apenas 13 años. Una de ellas tiene 16 años y gracias a su valentía y a que logró denunciar en una comisaría lo que estaba viviendo con este sujeto, puede ser que haya rescatado no solamente a ella misma, sino a muchas otras posibles víctimas. ¿Por qué? Porque no solamente se ha acusado a este sujeto de ejercer abuso sexual en contra de sus dos hijastras, sino que se encontraron una serie de elementos que hacen que hoy por hoy la Fiscalía sospeche que era parte de una red de trata de personas. Voy a leer brevemente algunos de los objetos que se encontraron durante el allanamiento. Durante el registro del domicilio, la policía incautó computadoras, monitores, cámaras de video, trípodes, 4 celulares, 11 chips de distintas operadoras y más de 30 elementos que ponen aquí juguetes sexuales, pero que en realidad, aparentemente, serían utilizados para perpetrar una serie de abusos. Una red de, porque eso es lo que es, y de personas adultas que siguen normalizando que el cuerpo de las niñas sean utilizados para estos fines. Vamos con, solamente para leer el comiencito de la noticia, la Fiscalía de Lima Norte, a ver, arriba porfa, consigue una prisión preventiva para este sujeto de 15 meses, acusado de explotar sexualmente a sus hijastras. Y no solamente esto, sino, como dice ahí la bajada, de registrar los abusos que cometía contra ellas y otras posibles víctimas. El caso está en investigación y hoy me acompaña Isbelia Ruiz Perdomo, quien es abogada y coordinadora legal de Promsex. Isbelia, muchas gracias por estar aquí. Lamentablemente este es solo un caso que no resulta aislado dentro de una realidad que se omite en el Perú. Efectivamente, muchísimas gracias, Manuela, por invitarnos y darnos este espacio para hablar sobre la trata, un tema que es sumamente invisibilizado, pero que hace parte efectivamente de la desigualdad estructural en la que viven muchas mujeres, pero particularmente niñas y adolescentes, ¿no? Este caso efectivamente es un ejemplo de los cientos de miles de casos que se dan al año. Hay datos específicos que, por ejemplo, el INEI nos muestra. Para el 2024, alrededor de 1.112 casos de trata fueron documentados, ¿no? Entonces estamos hablando de una cifra importante, ¿no? Sumémosle a ello de que el 84% de esos delitos, de esos 1.112 casos de trata, el 84% aproximadamente son mujeres, ¿no? Y las principales víctimas son las mujeres. Y de ese porcentaje, si todavía lo dividimos aún más y vamos al punto, más del 43% de ese 80 y tanto por ciento son niñas y adolescentes. Lo que significa que el 50% de ese 80 y tanto, quienes son principalmente afectadas son niñas. Por tanto, hay una afectación desproporcionada cuando hablamos de niñas y adolescentes y niños, por supuesto, que también suelen ser víctimas de trata. ¿Cuál es el asunto? Que normalmente no hablamos de la trata si no se tratan de aquellos casos de violencia sexual y no entendemos cómo se configura este delito. Por eso, desde Promsex iniciamos con una campaña justamente en el contexto electoral para hablar de la trata. Esta campaña se llama La trata empieza con promesas, donde no llega el Estado, gobiernan otros tipos de economías ilegales, redes, entre otras cosas, ¿no?
Y acá la idea central ha sido poder visibilizar. Con esta campaña lo que queremos visibilizar es que efectivamente este delito se da. Se da en el Perú, son cientos de casos que se dan al año, que se siguen reportando. Un ejemplo también un poco en cifras, para el 2022 las fiscalías pudieron reportar que habían 669 casos. Y uno dice, 1.112 para el 2024, 669 casos aproximadamente para el 2022. Lo que pasa es que en unos son los casos que se llegan a investigar y sancionar. Otros son los que simplemente se denuncian o se dan a conocer. Y ahí también hay dificultades, ¿no? Que nosotros quisiéramos visibilizar, que tienen que ver con esa capacidad que el Estado no tiene para poder proteger a esas menores de edad y las distintas formas en las que se da la trata, ¿no? Y el asunto es que la trata, por ejemplo, no es un delito que empiece siendo sumamente violento o con una violencia que nosotros reconocemos como una violencia física, con una violencia verbal, sino que más bien empieza con engaño. La trata empieza, sobre todo esa cantidad de números que nosotros señalábamos, tiene que ver con mentiras dentro de las redes sociales, con ofertas de empleo que son engañosas, que te prometen sumas de dinero enormes, pero que no son reales. Hay una, por ejemplo, ¿no? Cuando le dicen, a ver, aprovechándose de la precariedad, en la informalidad y la necesidad en la que viven muchas mujeres en el Perú, muchas familias, de ofrecer, yo lo leía también ayer cuando investigaba un poco sobre los casos, esta figura tan conocida de madrinaje, ¿no? Ven para que tengas un trabajo dentro de un espacio doméstico, de limpieza, etc., con promesas de mejoras que no se cumplen y que en realidad ocultan configuran, ¿no?, posibles abusos a los que luego son sometidas mujeres desprotegidas, que no tienen a quién acudir y a quienes identifican como víctimas vulnerables. Sí, quizás vale la pena señalar que nosotros cuando hablamos del delito de trata inmediatamente pensamos solo en la explotación sexual, pero efectivamente tú dices algo importante, ¿no? La trata no solamente es explotación sexual, también hay otras formas de explotación. Una de ellas tiene que ver con la servidumbre y con esta idea del madrinazgo, ¿no? Donde vente, te voy a prometer estudios, donde vas a salir adelante, y efectivamente tiene que ver con personas que están en una situación precarizada, los padres, madres, ¿no?, que confían en que esta especie de figura de madrina, padrino, las van a proteger y les van a dar una mejor oportunidad. También se configura algunas veces con la mendicidad, ¿no? Explotar a estos menores y menores, mujeres y hombres, niños y niñas, en la calle para que pidan, ¿no? Y en ese caso empezar a tener acceso exactamente, a partir de la exposición de estos menores de edad en las calles, ¿no? Pero por supuesto, una de las peores formas que constituyen o que forman este delito de trata tiene que ver con la explotación sexual, ¿no? Y yo creo que acá también hay que sumarle que en los últimos años estas formas de engañar a las mujeres, niñas, adolescentes para que puedan ser o caer dentro de este delito de trata, también se ha sumado los medios digitales. Es decir, esta idea del medio digital que nosotros tenemos, que es positivo, que nos permite estar acá, que nos permite llegar a otra gente y que sepan sobre este tipo de delitos, también es cierto que algunas veces es utilizado de la peor manera y tiene que ver con estos abusadores, delincuentes, ¿no? Tratantes, que utilizan las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, que está muy movida con los adolescentes y jóvenes, pero también los juegos virtuales, digitales, por ejemplo, ¿no? Bien, Isbelia, vamos a ir a una breve pausa. Que, Isbelia, tú mencionabas es muy importante porque yo, que soy una persona que trabajo con sobre todo adolescencias, se habla mucho de los videojuegos, de las plataformas digitales. Uno de los más conocidos, Roblox, pero como este hay decenas de otras plataformas que se han vuelto un caldo de cultivo para depredadores, personas adultas que ingresan a los videojuegos, que ya han sido acusados, por ejemplo, en otros países, tienen casos penales. La fiscalía les han abierto en Estados Unidos, en por lo menos 3 estados, un caso a esta plataforma de la que te hablo, Roblox, por acusados de no proteger lo suficiente y de no tener filtros lo suficientemente elevados para evitar que estas situaciones sucedan. Ahora, es importante que los padres de familia conozcan que esto pasa, porque pueden creer que los hijos están encerrados jugando un videojuego, algo que tú verías como algo completamente inofensivo, cuando de repente están entablando conversación con un adulto que se aprovecha de una mente no desarrollada, vulnerable, manejable, para
convencerlo de cosas que pueden poner en peligro su vida. Efectivamente, además a través de estas plataformas aquí mismo en Perú ya se han visto algunos casos, quizá casos aislados o poco visibles, pero ya teníamos, me parece que el año pasado tuvimos un caso de una menor que empezó a a tener una relación virtual con una persona que no era la persona que le decía ser, era un hombre adulto, ¿no? Y que la convenció para que salga de su casa. Exactamente. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un trabajo que nosotros queremos hacer que tiene que ver con los padres de familia, como tú bien lo señalas. Nosotros necesitamos que los padres de familia o las personas responsables que cuidan a estos menores de edad, que pueden ser las abuelas, tíos, tías, etcétera, se den cuenta de que tanto tiempo en ese espacio sin vigilancia no está bien y que ese es un formato actual donde que es utilizado por los captadores para poder llevarse a estas menores de edad, que además las llevan con esta promesa de amor y que en realidad se encuentran con un traslado de la ciudad una vez que salen de Lima, salen hacia la zona fronteriza, zonas de minería, donde las explotan sexualmente, y lo más difícil o duro de esto es que son muy pocas las niñas, adolescentes, mujeres o víctimas de trata que se pueden rescatar. Claro. Son muy pocas. Entonces, y el daño que queda en estas víctimas es severo a nivel de su salud mental, físico. Hay un trauma permanente, ¿no? Y yo creo que también me gustaría visibilizar que el propio Estado no responde tampoco a esa integración de las víctimas una vez que son rescatadas, porque tampoco hay un trabajo de prevención real por parte del Estado. Y este es un llamado en este momento de contexto electoral a quienes tienen la posibilidad de votar, de poder ver quiénes son estos candidatos, candidatas y qué traen en sus planes de gobierno para prevenir la trata, ¿no? Para perseguir la trata y, por supuesto, para integrar a las víctimas de trata de una forma en la que les permita, yo no sé si superar ese trauma, que me parece difícil, pero al menos poderles dar algunas herramientas y caminos para que puedan regresar a una vida medianamente normal, sí, ¿no? Recuperar su educación, recuperar sus redes con su familia, entre otras cosas. Es grave porque cuando revisamos los planes de gobierno de muchos de los candidatos, poco nada se habla sobre la violencia que se ejerce no solo contra las vidas de las mujeres, sino en particular en casos como este, en el que las víctimas son niñas, aún más vulnerables. Y muchos hablan, por ejemplo, de minería ilegal, de economías informales, de narcotráfico, pero omiten que en contextos como una de las principales consecuencias es que aumenta la trata de personas y son situaciones que ponen en riesgo a millones de niñas. Ustedes han podido, no sé, quizás hacer un análisis de si se está hablando de este tema en la campaña electoral, si los candidatos lo toman en cuenta o ni les interesa. En realidad hay muy pocos candidatos, candidatas que en sus planes de gobierno tengan incluido la prevención y la lucha contra la trata. Yo te aseguro que habrá uno o dos por ahí y que efectivamente uno de esos casos puede ser el de alguna mujer que se esté lanzando. En la mayoría de los casos de los hombres no hemos identificado, lamentablemente, pero quizás el llamado ahí es otra vez, al que tiene la capacidad de votar. O sea, es el momento de preguntarnos, ¿este tipo de delitos son importantes o no son importantes de ser visibilizados y de ser además incluidos dentro de esos planes de gobierno? Y además, en este momento saber que lo que yo voy a votar, eso es lo que se va a priorizar. Es decir, si yo voto por un candidato o candidata que no incluye este tipo de temas, no van a ser prioridad en el siguientes años de gobierno. Y por tanto, no vamos a mejorar en la brecha de desigualdad, pero también en la desigualdad y la violencia que sufren especialmente mujeres y niñas en este país, como tú bien señalas. Entonces creo que esta es una oportunidad para visibilizarlo, para hacer ese llamado a los votantes a revisar, a cuestionar y a preguntarles a aquellos que tengan la oportunidad, a sus candidatos, candidatas, que no tienen que ser solamente los presidenciales, ¿no? También tiene que ver con... Exacto. Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un buen momento porque es este momento es crucial. Este es el contexto en el que nosotros vamos a elegir quiénes nos van a representar. Y la minería se puede tratar, pero la minería no va a resolver el tema de la trata. La trata no es un delito aislado.
La trata, como tú bien señalas, tiene más fuerza y se arraiga en aquellos otros delitos como la minería ilegal en los espacios fronterizos y otros tipos, ¿no? Porque es lo que de alguna manera también genera más plata para sostenerse. Son delitos que se alimentan unos con otros, para decirlo de manera coloquial, ¿no? Entonces, hablar de minería ilegal sin ver cuáles son estos otros delitos que están alrededor no es posible. No se resuelve lo central, particularmente para la agenda de las mujeres de este país. Correcto. Isbelia, hagamos una última mención entonces a la campaña y cómo es que podría de repente beneficiar a la población. Si alguien quisiera conocer un poco más sobre esto, por favor, para cerrar. Sí, muchísimas gracias. Sí, la trata, la campaña se llama La trata empieza con promesas, donde el Estado no llega, otros gobiernan, efectivamente, por lo que tú señalabas. En las redes de Pronsex van a poder encontrar TikTok, Facebook, Instagram, van a poder encontrar un poco lo que quiere visibilizar esta campaña, que vamos a mostrar datos, vamos a mostrar casos y vamos a estar también en otros espacios como el que tú nos estás ofreciendo el día de hoy para visibilizar que este es un tema prioritario para los siguientes años a quien le toque gobernar. No solo en campaña, sino para quienes ya en breves, en una cuestión de meses, van a estar en cargos de poder. Lamentablemente lo que hoy tenemos, así sea de manera interina, es un asco. Un presidente que avala las relaciones sexuales con menores, y yo abría el programa hablando de que ese presidente que avala relaciones sexuales con menores tiene ahora un ministro que tuvo una relación no se puede llamar, que abusó de una menor cuando tenía 16 años, si bien penalmente quizás no configure, estamos hablando de una relación de abuso de poder con quien tuvo un hijo y que ahora pretende demostrar que es consentido. Entonces, sí, lamentablemente, para que toda la audiencia lo pueda ver en la magnitud de lo que implica, si tenemos representantes así, ¿qué le espera entonces a las niñas y mujeres de nuestro país? Quizás esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que queremos nosotras, no lo que quieren ellos. Por supuesto que nos lo han dejado demostrado durante todo este periodo con retrocesos y retrocesos que solamente dejan en mayor desprotección a estas niñas y adolescentes de nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿nosotros queremos seguir votando y eligiendo a este tipo de personas donde pareciera que la protección y el cuidado reforzado que deben de tener estas menores de edad está en la última fila, si es que existiera? Entonces yo creo que este es el momento para pensarnos, ¿no? Un país que no protege a sus niñas y a sus adolescentes no puede llamarse democrático, no puede llamarse respetuoso de los derechos humanos, no puede llamarse ni siquiera respetuoso, bueno, de lo nacional y menos de lo internacional. Nos alejamos completamente de los estándares por los que históricamente hemos luchado en Perú y en la región para proteger a estas niñas y adolescentes. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Isbelia Ruiz Perdomo, quien es coordinadora legal de Pronsex. Isbelia, te agradecemos mucho su tiempo. Y este es el momento en el que voy a leer sus comentarios, así que nos vamos a una breve pausa y si tienen algo que quieren compartir con nosotros, háganoslo saber ahora. Ya volvemos. La verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito. Bien, ya estamos de regreso para la parte final y vamos a leer algunos de sus comentarios. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Roger Castro, los delitos más comunes en los políticos actuales son abusos contra la mujer y menores. No nos merecemos tanta putrefacción. De acuerdo contigo, querido Roger. Mena GP nos dice, no nos sorprende, estos casos son pan de cada día. Basta ya de la violencia contra la mujer. Mucha fuerza, Gisela, le envía a Roger, a quien tuvimos hace algunos instantes hablando del caso de su madre. Luchemos por justicia. Doris del Solar, justicia, por favor, para el caso de Inés Orfelina Guardia. Roger, lo más bajo está aceptando ser ministro, tan bajo como el presidente encargado. Esteban nos dice, conoce toda la historia y la acepta. ¡Qué locura! Tipo enfermo, ¿qué hace? Que no renuncia.
Bien, y con eso nos despedimos, no sin antes recordarle lo importante que es su interacción para nosotros. No se olviden de darle like a este programa, de compartirlo y de suscribirse a las redes de la República. Nos encontramos mañana, último día de la semana, aquí en Fuerte y Claro, a las 3 de la tarde. Chao, chao.